Bienvenidos a Observatorio Semanal. Se los prometí la semana pasada, seguiríamos hablando de elecciones porque son tiempos electorales y porque hay muchos temas sobre la mesa de debate. Y uno de los temas que se nos quedó en el tintero cuando analizamos las elecciones locales de este año fue el de la segunda vuelta electoral. Un tema sobre el cual se ha escrito mucho, se ha discutido mucho y a veces da la impresión que se entiende poco. Entonces, empecemos por ahí. A ver, María, ¿qué es la segunda vuelta? Sí, el ABC de lo que es esta figura, de cómo funciona, de dónde operan. Vamos por ahí. La segunda vuelta fue inventada en Francia después del fracaso de la Cuarta República en un sistema semipresidencial, y hago esto porque es importante marcar las diferencias con los sistemas presidencialistas, en donde la idea es que si el presidente no obtiene el 50% más uno de los votos, el primer y el segundo lugar se van a segunda vuelta. Esto sucede normalmente cuando hay 3 o más partidos, lo que se agrava en el momento actual, que normalmente tenemos 7, 8, 10 y a veces hasta 20 partidos que participan. La segunda vuelta en Francia tiene 2 peculiaridades. Primero se vota por el presidente y un mes o 2 meses después, como lo vimos este año, se vota por el Congreso. Okay. La segunda vuelta ha sido adoptada en América Latina, donde en la primera vuelta, el día de la elección se vota por el Congreso y por el presidente en primera vuelta, simultáneamente. Si el presidente no obtuvo 50% más uno, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Bolivia, en otros países, se va a una segunda vuelta solo del presidente. Entonces el Congreso quedó integrado como quedó integrado en la primera ronda electoral. Y normalmente tiene un Congreso dividido, lo cual es altamente disfuncional para el gobierno. Ok, entonces lo que sucede es que se van los 2 punteros para la presidencial a la segunda vuelta, ahí se dirime el asunto, pero el Congreso queda como está establecido. Porque en México en América Latina nunca se ha aprobado la segunda vuelta para el Congreso. Okay. En Francia sí hay segunda vuelta para el Congreso. ¿Quieres decir algo, Arturo? Sí. Asamblea Legislativa. Creo que aquí algo muy importante a partir de lo que comenta María, es decir, ¿cuál es el propósito de la segunda vuelta o qué busca la segunda vuelta? Como se ha planteado, busca, uno, generar una legitimidad, una mayoría dentro del candidato ganador. Es decir, que tenga al menos el 50% más uno de las preferencias electorales. Esto es, que la mayoría de los votantes apoyaron a quien va a llegar a la presidencia. Te interrumpo solo para preguntarte, pero es una cuestión más simbólica, más de una legitimidad, digamos, a ver. Justo eso es parte de lo que se discute mucho en México. A mí me parece que es una legitimidad prefabricada. Okay. ¿Por qué? Porque de entrada, de esos que votan, esa mayoría que vota en la segunda vuelta, no todos era su primera opción. O sea, probablemente gran parte de ellos en la primera vuelta votaron por otro candidato y ahorita pues no les queda más que votar por una de dos, quién me parece mejor o quién no quiero que llegue. Que es algo muy similar a lo que ocurre hoy en día en las elecciones competidas como la del Estado de México, como ocurrió en 2006 en México con el voto útil, ¿no? Eso es algo muy similar. ¿Quién no quiero que sea presidente? Pues voto por el otro o demás. Y la otra también es generar, muchos comentan que es un mecanismo para generar condiciones de gobernabilidad, porque al tener un apoyo mayoritario se presume que va a tener mayores condiciones para gobernabilidad. Y aquí es muy importante lo que dice justamente María. Si tú nada más te ciñes a establecer una segunda vuelta en las elecciones presidenciales y esto no va acompañado de una mayoría también dentro del Congreso, pues tendrás la legitimidad de que una mayoría te eligió, lo cual te va a durar a lo mejor unos días al inicio de tu gobierno, en tanto lo hagas bien. Aquí yo pensaba, mientras preparaba el programa, decía, en el caso del sexenio de 1994 Ernesto Zedillo, a él su legitimidad le hubiera durado unos cuantos días, porque entró y luego vino el error de diciembre y ahí se le hubiera acabado cualquier tipo de legitimidad. El otro punto es, eso no te garantiza una mayor gobernabilidad o no te garantiza que vayas a ejecutar tu plan de gobierno como lo propusiste, porque no vas a tener el Congreso. Podrás tener tú esta mayoría que para mí es prefabricada, pero si en el Congreso no tienes la misma mayoría, creo que
ahí es donde se rompe este esquema de gobernabilidad, de legitimidad, de mayor apoyo para el presidente. Pues por lo que percibo en ambos hay cierto escepticismo de los dos a la figura, ¿no? Eso es un poco lo que estoy percibiendo, que ni por el lado de legitimidad simbólica les parece que sea una medida que garantice gran cosa, nos dice Arturo, pues la legitimidad simbólica que se gana por esta vía se puede perder en 2 días de gestión, ¿no? Y por el otro lado tampoco les parece una palanca para la gobernabilidad. No, porque no atiende el problema del Congreso. Creo que ese es el problema fundamental, es decir, no estamos hablando de una coalición de gobierno o de un proyecto de gobierno. Otra cosa son los gobiernos de coalición, que por cierto, nuestra Constitución ahora lo prevé de manera muy, muy limitada, todavía dejando muchas cosas a decisión del presidente, y llama mucho la atención que de las 17 iniciativas que hay ahorita presentadas en el Congreso, algunas ya dictaminadas como desechadas, pero la primera se presentó en 98, ya en principios de mayo la última. O sea, tenemos... en 20 años se siguen presentando Se iniciativas siguen alrededor de este tema. presentando, la gran mayoría a partir de 2012 para acá, 7 de ellas después de la reforma de 2014, y de esas 7 solo una se acordó, que en la Constitución se prevé el gobierno de coalición. Y creo que buscó la peor solución posible, porque entonces determina que el que quedó en primer lugar tiene la opción de decidir si se va a segunda vuelta o si se va a gobierno de coalición. No me imagino el conflicto electoral del segundo lugar. Bueno, a ver, María nos traía a la mesa un tema sobre el que hay que entrarle. Yo lo traía ya registrado en mi libreta, pero entrémosle de una vez, que es el tema de gobierno de coalición como alternativa. Solo para que el auditorio entienda. Hoy, ¿qué tenemos? La Constitución prevé la figura de gobierno de coalición, únicamente está ahí enunciada, no hay una ley secundaria. La Constitución hoy no prevé la segunda vuelta. Simplemente está en el debate público de los enterados el, digamos, especular en torno a la posibilidad de contemplar esta figura. ¿Por ahí andamos, Arturo? Así es. A ver, y vamos un poco ordenando ese tablero y explicándolo poco a poco. Okay. Hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Tú puedes competir en unas elecciones, los partidos políticos pueden competir en lo individual o pueden competir a manera de coalición o en algunas entidades federativas. Coalición electoral. Coalición electoral o en algunas entidades federativas a manera de candidatura común. Esto es una alianza, únicamente una unión de fuerzas políticas durante el proceso electoral. Que podría Impulsamos parecer un candidato o una candidata juntos. candidato, exacto, de manera conjunta. Esto podría ocurrir, o sea, asemejarse un poco al tema de segunda vuelta. ¿Por qué? Porque a lo mejor si hubiera segunda vuelta, en la primera vuelta puedes ir en lo individual y ya en la segunda vuelta buscas esos apoyos necesarios para construir esa mayoría de electores. Solo para que el público lo tenga claro. Hoy podrían sumarse fuerzas políticas para llevar candidatos. El PAN y el PRD, o el PRD y Morena, y el tal, podrían decidir que van con una candidatura común durante el proceso electoral. Exacto. Aquí hay algo importante, lo que no implica que esto te vaya a garantizar gobernabilidad. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque como la coalición solo es electoral, igual que en la segunda vuelta el apoyo solo es para la segunda vuelta, después no hay obligación de continuar con esa coalición. Y el más claro ejemplo es lo que ocurrió en 2000 con la coalición electoral entre el PAN y el Partido Verde Ecologista de México. Postularon al mismo candidato, o sea, en coalición, Vicente Fox Quesada, ganó, y a los pocos meses de que ganó, el Partido Verde Ecologista de México anunció que se deslindaba del gobierno de Vicente Fox, que se separaba, no iba a continuar haciendo una coalición, y desde entonces se ha coligado con el PRI. Ese es un claro ejemplo que no te lo garantiza. Ahora, la figura que desde hace algunos años ya tenemos en la Constitución y que sí busca generar esta gobernabilidad son los gobiernos de coalición. Que es una cosa distinta, nada más para que la gente entienda. Exacto. Y eso cómo opera. Es dos momentos. Esto lo que ocurre es una vez que ya hay gobierno o que se va a conformar el gobierno, pero esto ya pasó la etapa electoral, digamos, es la siguiente etapa. Ya ganó alguien y ganó con una mayoría muy bajita, digamos. Exactamente. ¿Sí? Las fuerzas políticas se unen para formar un gobierno conjunto, encabezado desde luego por quien haya ganado la presidencia de la República, pero con el apoyo de otras fuerzas políticas. Y aquí, como bien dice María,
en México lo que nos falta es esta ley que establezca las reglas del gobierno de coalición, porque desde luego tiene que ir un instrumento de por medio en el que se establezca cuál es la plataforma o la acción, los planes de gobierno que van a llevar de manera conjunta, cómo van a, digamos, cogobernar las 2 o 3 o las fuerzas políticas que se unan. Eso sería lo que está previsto como gobierno de coalición, solo que no tenemos el mecanismo que le dé operatividad al día de hoy, si es que a partir de 2018 se quisiera formar un gobierno de coalición. Yo aquí hago un comercial. Diego Valadez y Daniel Barceló del Instituto de Investigaciones Jurídicas hicieron un proyecto de ley secundaria, incluso la propusieron, se publicó en coedición con el Congreso de la Unión y total, ahí está, digamos, la iniciativa, pero eso no se ha aprobado, no es ley todavía ahora. No, María. no es ley. Es nada más un postulado constitucional que contempla la figura. Así es. Y la gran mayoría de las iniciativas de segunda vuelta, regreso al punto, simplemente son un postulado constitucional, lo cual es bien preocupante, porque yo creo, de por sí tenemos un sistema electoral sumamente complejo al que le hemos ido agregando parches. ¿Podríamos pensar la segunda vuelta? Yo creo que sí la podríamos pensar, pero de manera integral. Bien reguladita. Y de manera integral. En Francia, que se inventó la segunda vuelta, por ejemplo, no existe representación proporcional. La lógica de la segunda vuelta es que entren todos los partidos que quieran, no existe un registro de partidos, y en la segunda vuelta hacemos gobernable la Asamblea, porque van a llegar muchísimo menos partidos de los que se postularon. Nada que ver con el sistema mexicano. Pues buenísimo. Vamos a cerrarle, Arturo, regreso contigo y me queda muy claro, digamos, en dónde están las cosas. Lo que no me queda claro es por qué hay tantas voces entonces que el día de hoy están empujando para que para la elección de 2018, que está a la vuelta de la esquina, se contemple la segunda vuelta en la elección presidencial, pero eso nos lo van a explicar Arturo y María después de un corte. Esto es Observatorio Semanal. Quédese con nosotros porque esto, en verdad, este debate es importante. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Como usted ha visto, estamos hablando de esta figura que está ahí en todos los medios de comunicación, duro y dale, que es la segunda vuelta electoral. Me explicaban nuestros invitados que lo que tenemos hoy es una posibilidad de una suerte de coalición o candidatura común, que no es exactamente lo mismo, pero déjenme ponerlo en el mismo costal, para el proceso electoral. Que una o más fuerzas impulsen candidaturas comunes, pero que esa, digamos, estrategia no garantiza que tengan que seguir aliados, que tengan que gobernar juntos una vez que se resuelva quién gana la elección presidencial. Por el otro lado, me decían y María nos explicaba que no hay ley secundaria, pero que la Constitución mexicana sí contempla la figura de otra cosa, que se llama gobierno de coalición, que ahí sí se trataría de un ejercicio por el cual quien gana la presidencia logra, digamos, sumar fuerzas legislativas e intentar impulsar un programa de gobierno común. Pero para eso tenemos figura constitucional, no tenemos ley secundaria que lo haga viable. Exacto. Y lo que no tenemos, pero muchos quieren, es este asunto de la segunda vuelta electoral. María nos dice, empezó en Francia y hay muchas diferencias entre el sistema electoral francés y el mexicano. Y ahí te quité la palabra, Arturo. Así es que creo que para ilustrar justamente lo que dice María, hay que traer el ejemplo francés que está muy reciente. Hace unas semanas, prácticamente un mes, Francia fue a las urnas para elegir al presidente o presidenta del país. En la primera vuelta, ninguno de los candidatos o las candidatas obtuvo mayoría y se tuvieron que ir a la segunda vuelta. Con dos candidaturas. Exacto. Macron y Le Pen. Gana en segunda vuelta Macron y se convierte en el presidente. Ahora, este fin de semana fueron las elecciones legislativas. Okay. ¿Qué es lo que te da posibilidad de esto? Tú ya sabiendo quién es el presidente, tú determinas, digamos, es una especie de lo que en México llamamos voto dividido, es decir, un voto tú sabes por quién votas para los diferentes cargos
que hay en juego, ¿no? Entonces tú se los puedes dar todos al mismo partido o a diferentes partidos, dependiendo qué tanta gobernabilidad quieres que haya. El caso de Francia de ahora es muy enigmático, porque además no solo es un presidente ahora que ha generado mucho revuelo y muchas expectativas a nivel mundial, sino es un presidente que realmente no tenía un partido político, que creó sobre la marcha un partido político, que justo se llama En Marcha, y que ahora, de los resultados que tenemos hasta ahorita de estas elecciones legislativas, la mayoría de los ciudadanos franceses han decidido darle la mayoría en el Congreso. Y solo un tema que les hago una pregunta, María, porque eso creo que es una cosa muy fina y para entenderla. También en el legislativo, por lo que entendí, puede haber segunda vuelta, ¿verdad? Sí. Es decir, si alguna de las elecciones para un escaño legislativo también es muy cerrada, ¿esa también se va a segunda vuelta? Es una segunda vuelta más complicada que la presidencial, porque tienen derecho a participar normalmente hasta 3 candidatos, todos aquellos que hayan obtenido más de 12.5% de la votación. Entonces, en la presidencial son los 2 primeros y siempre tienes mayoría absoluta. En la legislativa pueden participar más de 2 candidatos. En la segunda vuelta. En la segunda vuelta. Y ahí sí ya gana el que tiene mayoría relativa. Normalmente obtiene mayoría absoluta. Como está ahorita la situación en Francia, es muy probable que Macron se quede con la Asamblea Nacional casi como partido único. Es lo que los analistas están esperando que suceda en la segunda vuelta. Que sería un ejemplo de lo que sí podría funcionar si diseñas bien las instituciones, si te entendí bien en el bloque anterior. Es decir, que quien gana la presidencia viene acompañado o acompañada, según sea el caso, de una mayoría legislativa que es producto no de una regla, sino producto de la voluntad de los electores, pero las reglas permiten que eso suceda. Exactamente. ¿Sí? Tienes muchos partidos participando en las elecciones, un sistema completamente abierto en términos de participación, no se exige el registro nacional como se exige en México, pero luego a la hora, por el proceso electoral, obligas a los electores a que disminuyan sus preferencias y con eso generas gobernabilidad. El gobierno de coalición, que es otro mecanismo distinto, lo que buscaría es generar gobernabilidad a través de un convenio firmado, por lo que se desprende de la Constitución, en donde 2 o 3 partidos acuerdan un programa de gobierno y acuerdan ciertos nombramientos que además llevan al Congreso. En el gobierno de coalición, muchos más nombramientos tendrían que ser aprobados por el Congreso y no nada más designaciones del presidente, como ahora estamos acostumbrados, que el presidente nombra o remueve de manera libre a los secretarios de Estado. Casi a todos. Pero a ver, Arturo, una cosa importante que nos decía María, nada más para terminar de entender este asunto, es que en la segunda vuelta, nos decía María, una de las cosas que no tiene, más bien que sí tiene nuestro sistema y no tiene el francés, es esta figura de la representación proporcional. Ayúdanos a entender pues qué lugar juega, digamos, en este rompecabezas esa figura. Bueno, aquí el mecanismo, nosotros en México podemos votar de 2 maneras. Hay un voto directo en el que eliges a un candidato y el que tiene mayor número de votos es el que gana y ocupa un lugar dentro del legislativo. Y el otro es en función de la fuerza electoral de cada partido político. Es decir, aquí lo que busca es compensar a estos segundos o terceros lugares o estas otras fuerzas políticas que tienen un cierto número significativo de votos, pero que no alcanzaron a tener representación dentro del Congreso o no la representación en función de la votación recibida, y por eso tenemos el sistema de representación proporcional. Lo que busca es justamente compensar esto. En el caso de las segundas vueltas, lo que se busca generar es no solo una legitimidad para el gobernante, sino también una gobernabilidad. Y la representación política en México lo que busca no es esta cuestión de gobernabilidad, busca una representación plural de todas las fuerzas políticas. Y te lo voy a poner un ejemplo. El sistema de representación proporcional el día de hoy en México está construido para que cada partido o cada fuerza política tenga un número de representantes dentro del legislativo proporcional a la votación que recibió el día de la elección. Para esto se quitó
una cláusula que se llamaba cláusula de gobernabilidad, que hace unos años estaba en la ley, la cual establecía que a la fuerza política que obtuviera el mayor número de curules dentro del legislativo, se le daban los curules necesarios para que tuviera la mayoría, y esto lo hiciera gobernable, es decir, que la mayoría legislativa fuera la misma que el partido en el gobierno, en el ejecutivo. Eso ya no existe. Nuestro sistema ha tendido a la pluralidad y a la conformación, justamente a la participación de muchas fuerzas políticas. Déjame nada más, en contraposición con lo que dice María de Francia, de cómo es un caso exitoso de segunda vuelta para generar condiciones de gobernabilidad, te voy a poner el caso opuesto que un poco describiría esto. En México no lo podemos poner porque no ha ocurrido, pero Perú el año pasado. El año pasado en Perú es un país que tiene segunda vuelta. En la primera vuelta se elige también al Congreso. El Congreso queda un Congreso sumamente dividido, con muchas fuerzas políticas, ninguno con mayoría. Pero a la segunda vuelta pasan dos candidaturas, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. En la segunda vuelta compiten y Pedro Pablo Kuczynski gana. Él es el presidente, primer lugar. A mí no me parece que tenga la legitimidad que se buscaba en la segunda vuelta, porque ganó con 51% de los votos y Keiko Fujimori se quedó con el 49%. O sea, se cerró también la segunda vuelta. Sí, claro, la elección se siguió cerró siendo muchísimo. cerrada y la votación sigue estando divididísima. Lo mismo pasó ¿no? ahora en Ecuador. Exactamente. En fin, El tema es, además, no solo tiene esta votación muy dividida, que sí tiene más del 50%, pues sí, ya entre dos alguien tiene que ganar, pero no tuvo un margen suficiente de diferencia. Además, Participó muy poca gente. participa muy poca gente porque en la segunda vuelta la gente participación disminuye. Hay mucha gente que dice, pues ya no está mi candidato y ninguno de estos dos me gusta, me quedo en mi casa. Y es un nuevo llamado a las urnas, además, ¿no? O sea, y el otro punto es, además de todo, no tiene mayoría en el gobierno. ¿Por qué? En el Congreso, perdón. Porque el Congreso se eligió al mismo tiempo que la primera vuelta, cuando todavía ni siquiera sabían quiénes eran los dos que tenían más posibilidades de llegar a la presidencia del país. Entonces, esto es un ejemplo de una segunda vuelta que no logra el propósito, ni legitima al ganador, ni brinda condiciones de gobernabilidad, que es con lo que los propósitos que se buscan en la segunda vuelta, como se concibió en Francia. Entonces, segunda vuelta, en este sentido, no nos va a garantizar nada, María. A mí me preocupa, creo que no nos garantizaría mucho, pero además me preocupa que se quiera improvisar para el año que entra. Hay temas fundamentales que se tienen que resolver. Impugnaciones de primera vuelta, ¿cuándo se resolverían? Gastos de campaña de primera vuelta, ¿cuándo se resolverían? ¿Nuevos funcionarios de casillas? ¿Va a tener que duplicarse la capacitación o le vas a pedir al que fue a la primera vuelta que también vaya a la segunda? Si van a ir a la segunda, ¿cuántos funcionarios de casilla van a reaccionar como el electorado y van a decir, yo ya fui a una, dediqué un domingo, ahora que la civilidad le toque a otro? Imaginemos el peor de los escenarios, una primera vuelta impugnada, con rebases de topes de campaña, con los tiempos muy apretados para el INE y para el tribunal para resolver las impugnaciones. El INE teniendo que volver a capacitar y una segunda vuelta donde el 50% de los funcionarios de casilla se tomen de la fila. ¿Dónde va a estar la legitimidad de ese segundo triunfador? Me parece que tenemos que ser mucho más cuidadosos. Si la queremos discutir, discutámoslas para el 24 y pensemos el sistema electoral en su conjunto. Es mi opinión. Me parece muy alarmante que haya quien diga que con una reforma constitucional se soluciona, porque entonces el INE va a tener que hacer una cantidad de reglamentos con las que nadie va a quedar conforme. Y para lo cual no está ni facultado, ni tiene el tiempo y está ya organizando la elección. Y ustedes en el programa pasado me decían que todavía no se cierran las elecciones locales. En fin, no es momento para andar improvisando, no es tiempo para ocurrencias, pero sin embargo la ocurrencia está en el tablero. Y está en el tablero no solamente de los medios de comunicación, no solamente de los opinólogos, no solamente de algunos académicos, sino lo que más preocupa, está en el tablero de los legisladores. Así que vamos a un corte y ya volvemos para que nos expliquen, Arturo y María, por qué. Es decir, dónde está el origen de esta discusión en torno a la segunda vuelta en México. Ya regresamos.
Estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Me decía ahora María Marván que hay una figura por ahí en la Constitución, ya hemos hablado de ella en los bloques anteriores, que es el gobierno de coalición. Está contemplada, permitiría que la próxima o el próximo presidente de la República, si se establecieran las reglas, pudiera eventualmente pactar con las otras fuerzas políticas una mayoría legislativa y un plan de gobierno para poder garantizar gobernabilidad. Eso se podría reglamentar porque ya está en la Constitución y sin embargo nadie ha colocado sobre la mesa, salvo aquella propuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas, una propuesta de ley reglamentaria. Por el contrario, hacia donde se están orientando las energías es hacia una eventual improvisación a través de una modificación constitucional para introducir la segunda vuelta en la elección presidencial de 2018, también sin reglas secundarias y también, como ustedes mismos me dicen, sin valorar todas las piezas de un sistema electoral que no está pensado para que esta figura opere en México. Y sin embargo, ahí estamos. Ayúdenme a entender por qué, de dónde viene, digamos, el origen de esta, de esta presión mediática y política hacia la segunda vuelta. Yo creo que hay que decirlo con todas sus letras. Viene de la experiencia latinoamericana en donde normalmente el que gana, así ocurrió en Perú, otra vez regresando al caso de Keiko Fujimori y de PPK, así llamado en su propio país, en donde el segundo lugar de la primera vuelta normalmente, y normalmente no quiere decir siempre, gana el primer lugar en la segunda vuelta. ¿Cuál es la preocupación? Pues yo creo que la preocupación en México es muy específica de que pudiera ganar un personaje que tiene muchísimos votos negativos, que es Andrés Manuel López Obrador, y hay que decirlo con todas sus letras. O sea, todo esto alrededor de la preocupación de un eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial. Esa es mi lectura. ¿La tuya, Arturo? Coincido totalmente. Yo creo que ahorita lo que sabemos al día de hoy, entre un poco analizando el escenario postelectoral y lo ocurrido en este año y analizando los sondeos de opinión, las encuestas que hay de cara a 2018, si hay algo que tenemos, por cierto, es que la elección presidencial de 2018 va a ser Andrés Manuel López Obrador contra alguien más. Okay. No sabemos quién más. No sabemos si va a ser uno o dos candidatos o candidatas más, pero sí sabemos que él va a ser uno de los competidores. Y además tenemos el antecedente de las dos elecciones pasadas, ¿no? En las que Andrés Manuel López Obrador tiene prácticamente constantes 14 millones de votos. Que en un escenario como ahorita, como lo que vimos en el Estado de México, en el que hay 3 o 4 candidaturas fuertes o del tamaño suficiente para contar, a mí me parece que 14 millones de votos prácticamente en 2018 te dan la presidencia de la República como lo tenemos ahorita. Entonces yo creo que la iniciativa de la segunda vuelta que se propone tiene más fines políticos que de otro tipo. ¿Por qué? Exactamente, porque si se buscara este tema de la gobernabilidad que hemos hablado, ya tenemos los gobiernos de coalición y bastaría reglamentarlos, como dice. Pero al ser un mensaje político para evitar que, digamos, una iniciativa o una propuesta con dedicatoria para evitar que alguien sea presidente, me parece que ya pasamos a un terreno que va más allá de lo jurídico o que va más allá de lo técnico electoral. Pero además es hacer normas, uno, especulando escenarios que desconocemos, y dos, ad personam, es decir, a partir de la presencia legítima además de un ciudadano que aspira nuevamente a la presidencia de la República de su país con las reglas del juego que hoy existen, María. Y con una complicación extra, y aquí es donde es la verdad, pues ciertamente decepcionante de nuestra clase política. Hoy día, en junio, ya no se puede reformar la ley electoral, porque nuestro sistema, nuestra legislación dice que 90 días antes de que empiece el periodo electoral no se puede cambiar la legislación electoral, y esto nos lleva al 1 de septiembre que empieza el proceso electoral. Ya no hay tiempo. La trampa que están buscando quienes todavía piensan es: hagamos una reforma constitucional, que esa no está prohibida. Desde acá todo se puede, desde la Constitución. Si vamos al espíritu de la
La idea es que 90 días antes de las elecciones tenga certeza sobre las normas. Entonces se violaría el espíritu de la ley. Pero como no somos espiritistas como lo fue Madero, si no queremos irnos a la letra de la ley, reformes entonces la Constitución. El problema es que la Constitución o desarrolla en el artículo 81 un nuevo artículo 41, que es una vergüenza, y pone ahí todas las reglas para la segunda vuelta, con todo lo que nos decías tú, organizativas, prácticas de impugnaciones, etcétera, etcétera. O cambia 3 palabritas, agrega un parrafito y entonces deja a lo demás en manos de a ver quién. Agreguemos el otro o la otra posible solución. Sí estamos a tiempo de hacer una ley reglamentaria de gobiernos de coalición, porque esas no inciden en las reglas electorales. Okay. Entonces, ¿por qué no buscamos toda la fuerza y toda la lógica de la clase política, legislativa, de los partidos políticos, en hacer una buena regla de coalición que tendríamos el periodo, ni siquiera necesitamos llamar a periodo extraordinario, tendríamos el primer periodo, el segundo, sí, el de este año que empieza en septiembre, o inclusive el de febrero del año que entra. A ver, se podría hacer perfectamente la ley de coaliciones. Dice María, una pregunta que yo te hago a ti. Dice María, ¿y por qué no, en vez de estar pensando hasta la segunda vuelta, reglamentamos el gobierno de coalición? ¿Por qué, Arturo? A ver, yo creo que aquí hay esa opción. La figura del gobierno de coalición ya la tenemos en la Constitución, no necesitaríamos modificar la Constitución. Y para el caso de la segunda vuelta electoral sí se necesita modificar la Constitución. Esta es una trampa que han encontrado un poco los legisladores. Como la Constitución no puede ser objeto de control de constitucionalidad, entonces pues modificas la Constitución y ya puedes hacer lo que quieras. Aunque le saltraste a todo. Exactamente, aunque modifiques todo el sistema y además se contradiga, ¿no? Una parte con otra. Pero bueno, si tú regulas el gobierno de coalición, lo que buscas, y si tu intención es realmente garantizar las condiciones de gobernabilidad, lo que estarías es estableciendo las reglas para que quien gane en 2018 pueda formar, junto con las otras fuerzas políticas, un gobierno conjunto. Que eso es lo que nos gustaría a los tres que sucediera, pero luego, que por alguna razón no es lo que hoy están impulsando. Yo creo que todo el problema es centrado en lo mismo, en que tienen mucho miedo de que gane Andrés Manuel López Obrador y modifique de entrada, pues busque un gobierno de coalición, a lo mejor con partidos de izquierda o izquierda más radical, y el único que se me ocurre ahorita es el Partido del Trabajo, porque él mismo lo ha dicho, ¿no? Que sería con el único con el que ahorita buscaría una alianza de tipo electoral, porque es lo que se puede. La otra es que gobierne él solo y bueno, pues sea el mandamás. Y aquí entran muchas figuras. Yo creo que López Obrador aquí tiene los fantasmas de ciertos personajes latinoamericanos que no han sido nada benéficos para los países, concretamente de Chávez o Maduro, porque eso es lo que desde la elección de 2006 se viene amenazando que López Obrador podría hacer, ¿no? Y esta figura de si es un peligro para México, si su plan de gobierno es inviable, si nos va a llevar a las condiciones que se tienen en Venezuela. Bueno, eso es también algo que no sabemos al día de hoy, y todavía ni siquiera empiezan las campañas y ya están viendo un plan de contención para evitar que un candidato gane, ¿no? O sea, esto es a lo que nos está llevando. Y el otro punto también creo que esto habla un poco de la calidad de nuestra democracia. Nuestra democracia se ha vuelto reglas, un parche de reglas dentro de nuestro sistema electoral, pero para evitar o para permitir que ciertas candidaturas, ciertas fuerzas políticas avancen o no avancen, ¿no? Eso es también una cuestión muy grave de lo que está proponiendo. Gravísimo, porque no tiene que ver con el diseño de instituciones, digamos, para canalizar procesos, sino que tiene que ver con el ir parchando cuestiones y en este caso, además, el ir habilitando o cerrándole la puerta a una persona, lo cual me parece una locura. Pero además, María, nada más para que el televidente lo tenga claro, si lo que quieren es una carrera de dos, ¿la podrían hoy ir pactando con una candidatura común o no? Sí, claro que la podrían ir hoy pactando con candidaturas comunes. Pero el problema es que eso genera mucho encono dentro de los partidos, porque entonces hay que repartir las diputaciones, hay que repartir el Senado, y ahí es donde se generan los problemas. Y después hay que repartir las secretarías. El problema que mencionaba Arturo, al que se enfrentó el Verde con el Partido Verde,
con el Partido Acción Nacional fue que Fox no quiso nombrar ni un solo secretario del Partido Verde, que reclamaban por lo menos la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces ahí fue donde fue la ruptura. Además, de verdad creo que a veces nos estamos haciendo problemas muy extraños. Tenemos la experiencia de 2006, de 2012 y la de esta semana del Estado de México, que el electorado es mucho más inteligente de lo que creen los partidos. La habilidad que tiene el electorado mexicano para el voto útil es altísima, nos guste o no nos guste, pero tanto en 2006 como en 2012, como en el Estado de México, hubo voto útil. Y por eso se desploma en el Estado de México como se desploma Acción Nacional. No sí, tenía posibilidades, no, Josefina, claro. Yo no voy a desperdiciar mi voto. Quienes no querían a Delfina votaron por Del Mazo y punto. Ahí no tenemos, por peculiaridades del Estado de México, que solo eligió gobernador, pues no podemos saber cómo hubiera quedado el Congreso. Pero seguramente al PAN no le habría ido tan mal si al mismo tiempo se hubiera elegido legisladores y presidencias municipales y ayuntamientos. Y por otro lado, desde 97 tenemos gobiernos divididos. Tú eres constitucionalista, Pedro. ¿Cuánto se ha cambiado la Constitución? Ya no te digo en los últimos 20 años. En los últimos 2 sexenios, ¿tenemos otra Constitución? Se ha cambiado más veces en el contexto de gobiernos divididos que en los tiempos del partido hegemónico. Así de fácil. En 20 años de gobierno dividido contra 70 de partido hegemónico. Totalmente, y además lo dices muy bien, el sexenio hasta ahora, pero ya está a punto de romperse el récord, que más reformas constitucionales aprobó fue el del presidente Felipe Calderón. Y este sexenio todo indica que va a romper el récord, es decir, ese no es un impedimento para acordar. Ciertamente hay un problema del que no nos gusta hablar y ese es el verdadero peligro de la compra del voto. Olvídate de la compra del voto del votante, que no debería de existir y es delito del electorado. La compra de votos en el Congreso, ese sí es problema. Pues buenísimo para cerrar este bloque y se nos fue el tiempo del tercer bloque del programa, así que nos queda uno para ver, pues a ver qué tanto podemos imaginar escenarios, pero sí me queda claro lo que me dicen, lo sensato sería reglamentar el gobierno de coalición, no estar, digamos, aquí inventando sobre las rodillas fórmulas constitucionales para una segunda vuelta presidencial que no es tiempo de implementar y además, si en verdad lo que quieren es una carrera parejera de 2 candidaturas, hoy lo pueden hacer con las reglas que existen. Pero bueno, esto es Observatorio Semanal, ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal y ya está con nosotros en la mesa Itzel. Itzel, te voy a hacer una pregunta muy general. Tú has escuchado el programa, tú eres una estudiante muy enterada, muy interesada en las cosas que pasan en tu país. ¿Qué sensación te provoca el ver que actualmente, al 11:45, cuando la elección de 2018 ya está a la vuelta de la esquina, todavía hay quienes, desde muchos ámbitos y en algunos casos con voces de mucha autoridad, están contemplando la posibilidad de reformar la Constitución mexicana para introducir la figura de la segunda vuelta electoral? Yo creo que haría todo el proceso más complicado, porque de por sí para 2018 se esperan unas elecciones muy peculiares, sobre todo por las personas que están involucradas. Y además no creo que aumente la legitimidad de la población al elegir a sus gobernantes, como se ha dicho y argumentado por diferentes personas. O sea, tú dices que no le aumentaría la legitimidad a quien ganara en segunda vuelta. Además, con una particularidad que hay que decirla. ¿Y quién les garantiza que no ganaría Andrés Manuel López Obrador en la segunda vuelta presidencial? Claro. Y lo tendrías reforzado y lo tendrías, digamos, ganador en 2 rondas. Y entonces sí, los que tengan temores, pues que se preocupen en serio, ¿no? María. Inventaríamos nuevas impugnaciones. Ahora normalmente el que impugna más fuerte es el segundo lugar. Si hay segunda vuelta, el tercer lugar también impugnaría, o tendría la posibilidad de impugnar. En fin, sí de verdad creo que no podemos improvisar. Hemos ido parchando mucho nuestro sistema electoral. Tiene parches que son muy disfuncionales y agregarle me parece que todavía sería más grave
si queremos discutir la segunda vuelta en serio, Con calma y hacia pensémosla adelante. para el 24 y pensemos de manera integral nuestro sistema electoral y no estemos agregando parches para resolver problemas políticos de cosas absolutamente inmediatas. No, y además, de nuevo, porque que el público podrá pensar lo que quiera de los distintos posibles candidatos, pero no se vale crear normas para obstaculizar el eventual triunfo de una persona, punto, sea quien sea esa persona. Y con la segunda vuelta presidencial vendría la segunda de gobernadores y tenemos 9 gobernaturas el año que entra. El mismo, sería en la misma elección. En la misma Qué elección. barbaridad. Arturo. Yo creo que efectivamente hay, o sea, la segunda vuelta electoral vendría a complicar. De por sí, como dice Itzel, vamos a tener un proceso general, 30 elecciones locales, más la elección federal, muy, muy complicado. Son unas reglas operativas que requieren mucho trabajo y mucha preparación que ya están haciendo las autoridades electorales, y ahorita cambiar las reglas del juego en vísperas del inicio de los procesos electorales, yo creo que complicaría. Pero además, yo me voy a algo mucho más de fondo. Yo creo que debemos de empezar a preocuparnos. En México nos preocupamos y vivimos muy preocupados por las reglas para acceder al poder. Todos son cómo diseñamos más reglas para acceder al poder. Que sí, para evitar que hagan ciertas conductas o la otra. Y debemos de cambiar esto y empezarnos a preocupar por las reglas para ejercer el poder. O sea, un cambio en este sentido. Y si lo que buscamos es la gobernabilidad, pues empezamos a trabajar por cómo garantizar esa gobernabilidad a lo largo de todo el sexenio. No simplemente una legitimidad artificial durante la elección, los primeros meses, y a ver en cuánto tiempo el que llegue y no tenga la varita mágica para transformar el país que requiere, que transformar el país que se necesita es un trabajo de muchos años, pues se va a quemar esa legitimidad inmediatamente. Pero es que te escucho, Arturo, y mi preocupación aumenta, porque ustedes mismos me han explicado en este programa, y no sé, Itzel, qué te parezca, que la figura existe para eso que tú dices. Ya tenemos reglas para el acceso al poder, lo que nos hacen falta son reglas para la gobernabilidad y el ejercicio del poder, y existe la figura del gobierno de coalición. Lo único que habría que hacer es reglamentarla, y esa sí se podría utilizar en 2018, y esa sí nos solucionaría el problema que tenemos enfrente. Bueno, ¿por qué no? Itzel, ¿por qué no optan por el gobierno de coalición y están obsesionados con la segunda vuelta? ¿Tu opinión? Pues yo considero que siempre queremos solucionar aquí en este país todo con leyes o nuevas reformas. No se trata de hacer como cuestiones de fondo. Por ejemplo, los partidos políticos no tratan de averiguar qué estrategias son mejores para obtener más electorado, sino que creen que por cambiar una simple ley o una letra va a cambiar la realidad, pero eso no es cierto. O sea, tú dirías que hay mucho fetichismo legal en México, así esta idea de que cambio las normas y con eso cambio el mundo. Que no deja de ser paradójico, porque por un lado decimos que no respetamos para nada el Estado de Derecho, pero para cualquier problema pensamos que cambiar una ley es suficiente, y si no, entonces hay que cambiar la Constitución, y si no, creemos un órgano autónomo constitucional, y entonces sí lo logramos. Hay un principio, y te lo voy a preguntar a ti, Arturo, porque María todo el tiempo nos está advirtiendo de las dificultades prácticas que supondría una improvisación y una ocurrencia como la que está ahí sobre la mesa. Y hay un principio que es uno de los claves en materia jurídica, y te lo pregunto porque eres el abogado ya recibido, digamos, ¿no?, de la mesa, que es el principio de certeza. A ver, ¿qué papel juega? ¿Por qué es relevante eso que llamamos certeza jurídica? Yo defino, o sea, yo entiendo la certeza a nivel electoral en dos momentos. A ver. Uno, primero, en torno a las reglas del juego. La certeza de que yo sé con suficiente tiempo de anticipación a qué reglas me voy a enfrentar. Que ahí está lo del espíritu de la prohibición de cambiar las reglas del juego al cuarto para las 12. Justamente eso. No puedes estar modificando. Vuelvo al caso de Perú. Uno de los dilemas en la elección de Perú del año pasado era que tenían dos leyes electorales. Una muy reciente y una, la previa, la anterior. Y las autoridades electorales las aplicaban al gusto. De repente aplicaban la más reciente, de repente aplicaban la anterior, y eso generó una falta de certeza impresionante. Tan es así que en Perú la autoridad electoral echó para afuera a dos candidatos, el que iba en segundo lugar y otro de los candidatos lo sacó de la contienda. Y en un caso muy similar no sancionó a Keiko Fujimori con el mismo parámetro.
porque iba aplicando Porque leyes no había distintas. certeza de cuáles eran las reglas del juego. O sea, tú llegabas y veías, pues a ver cuál quiere aplicar ahorita. La anterior, la que está vigente, la que ya, la última, no lo sabes. Y eso es algo en México que se ha trabajado mucho tiempo. Que yo llegue al proceso electoral, a la contienda, y sepa, me pueda preparar con las reglas que hay. Esa es la primera. Y el segundo momento en el que la certeza cobra mucha importancia es al momento de los resultados electorales. Que yo sepa, que yo tenga plena seguridad que quien obtuvo el mayor número de votos fue el que ganó. Okay. Es el que va a gobernar. Esos son los dos momentos en los que yo entiendo la certeza, y es ahí donde ahorita cambiar. A ver, ahorita ya sabemos que hay una baraja importante de aspirantes a la candidatura presidencial. Ahorita ellos ya saben cuáles son las reglas y se están preparando en función de esas reglas, incluyendo los candidatos independientes, quienes sea que vayan a aspirar. Cambiarlo, o sea, cambiarle ahorita las reglas les implica cambiar, o sea, digamos, volver a empezar o hacer las cosas distinto. María, déjame cambiar el foco, porque Arturo nos dice, la certeza es importante en este caso, decía, para los electores y para que sepamos, digamos, que el que gana, ganó, y también decía para los participantes, que ya desde ahora pues están preparando sus estrategias, no cambiando las reglas, ojalá, sino sus estrategias políticas, con unas ciertas reglas. Pero hay otro actor ahí, importantísimo. Para las autoridades electorales, tú fuiste autoridad electoral, ¿qué te supondría un cambio del cuarto para las 12 de las reglas y de la introducción de una figura como la segunda vuelta? Yo creo que habría que tomar una serie de previsiones. ¿Qué distancia va a haber entre la primera y la segunda vuelta? ¿Quiénes van a ser tus funcionarios de casilla? Eso nos decías que era importantísimo. Es importantísimo. ¿Qué tiempo va a tener la autoridad para resolver el problema de fiscalización? De por sí le acortaron mucho los tiempos. ¿Cuánto dinero van a disponer los partidos y cuántos spots van a disponer los partidos para ir a la segunda vuelta? Y a mí, una de las cosas que más me preocupa, digamos, yo centraría en la resolución de impugnaciones y por el otro lado, la preparación de funcionarios de casilla con todo lo que significa, nueva papelería, volver a distribuir los materiales electorales. Normalmente, como unas 2 o 3 semanas antes, los materiales electorales a nivel federal se hacen todos en un solo lugar y se concentran en una bodega. No es nada más boletas, habría que poner desde las mamparas, la tinta indeleble, las actas. Es que me gusta mucho oírte, porque ese es el trabajal que hay que hacer para organizar una elección. No se puede andar improvisando. Yo creo que no. Tendrías que tomar, por ejemplo, determinaciones. No regresen nada del material, guárdenlo por si hay una segunda vuelta, o regrésenlo a los distritos y luego los distritos redistribuyen. Evidentemente no habría que concentrarlo a nivel federal. Ok, pues a ver, pensando en esto, Itzel, te hago una pregunta. ¿Tú crees que este cambio de la segunda vuelta, con todas estas implicaciones, en un país como el nuestro, con el grado de desconfianza que existe alrededor de las elecciones, ayudaría a bajar, digamos, la incertidumbre y la desconfianza, o incrementaría los niveles de desconfianza e incertidumbre? Lo incrementaría, y sobre todo que también aumentarían los conflictos entre partidos. Y, por ejemplo, si tratan de implementarlo ahorita, estamos a que 3 meses de que empiecen ya las campañas electorales, sí. Es algo prácticamente imposible. No, imposible, pero son capaces. A mí sí me preocupa que son capaces. Y la última pregunta que les hago, porque nos quedan 30 segundos, es ¿cómo explicar que algunas gentes muy sensatas, de la inteligencia, digamos, experta en este país, esté comprando este argumento, Arturo? Yo creo que, o sea, yo insisto, vuelvo al punto. Sobre todo ya ahorita que conocemos a gran parte de los nombres de quienes aspiran, es una reforma o es una modificación a la ley que trae nombre y apellido, y ese es el propósito. Y la gente, o sea, los partidos políticos y los analistas, los comunicadores, van en este sentido. O sea, sí aparenta ser una buena idea por esta cuestión de la legitimidad, de la gobernabilidad, pero no hay un análisis profundo de si realmente es la solución para conseguir esto. Y lo que sí se sabe es que podría ser, porque como tú dices, no sabemos, podría ser un mecanismo para evitar que Andrés Manuel López Obrador sea el presidente a como se ven las cosas ahorita.
Claro, que también podría cambiar la situación, porque si empieza a cambiar la situación, vamos a poner un escenario en el que hay una alianza entre dos partidos políticos, PAN y PRD, y hay un candidato independiente muy fuerte y la contienda es entre ellos dos, a lo mejor les podría salir al revés la jugada a los partidos políticos, ¿no? Yo lo creo. María, cierra el programa. Yo creo que un problema grave es que, y lo decía Itzel y lo decía muy bien, pensamos que las leyes son la solución para todo. Lo que está en el fondo, y creo que es lo más preocupante, es la bajísima o el bajísimo compromiso democrático que tienen los partidos y los candidatos. Y eso no se va a resolver con una segunda vuelta. Estoy totalmente de acuerdo y esto no lo dijeron ustedes, lo digo yo. En este caso el peligro para México no es Andrés Manuel López Obrador, es las ocurrencias y las improvisaciones que a propósito y con el pretexto de López Obrador, algunos actores políticos y algunos actores también, digamos, de la opinión pública, estarían dispuestos a adoptar. Así que ahí tiene usted, ahí tiene usted. Hay que tener mucho cuidado con las improvisaciones y hay que dejar que el juego electoral sea lo que debe ser, un juego abierto, un juego libre, en el que participen quienes puedan participar y que seamos nosotros, los ciudadanos, quienes elijamos quién nos va a gobernar. Esto ha sido Observatorio Semanal. Nos vemos aquí en TV UNAM, como todas las semanas, el próximo domingo.